fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén, amén. Así es, hemos estado siguiendo este antiguo credo de la Iglesia, que es el credo apostólico. Y la razón por la cual hemos estado aclarando esto semana tras semana, porque siempre puede haber algún tipo de confusión y la gente puede pensar, porque escucha la palabra católica, que por alguna razón u otra somos una iglesia católica, pero eso no viene al caso, es la palabra. Incluso ahí después vamos a ver cuando lleguemos a esa frase sobre lo que significa verdaderamente la iglesia católica, vamos a darnos cuenta que significa la iglesia universal. Y por eso lo hemos estado aclarando para poder entender por qué estamos haciendo esta serie de enseñanzas, porque este año lo hemos titulado El Año del Discípulo. Y para poder crecer en nuestro caminar con Jesús es esencial, importante saber cuáles son las enseñanzas esenciales de Jesús. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre esa frase en el credo que dice: desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. ¿Y qué significa eso? Que yo creo entonces en un juicio final. Yo creo en un juicio final. ¿Ve que las enseñanzas del credo son esenciales? Si usted va a nuestra página de YouTube, descarga nuestra aplicación y ve toda la serie que hemos comenzado, de acuerdo a cada frase, ahí prácticamente usted tiene un currículum de discipulado, porque todas son enseñanzas esenciales para un seguidor de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esa parte que nos dice que de ahí ha de venir. Nos hemos adelantado un poquito en el credo, quizás ustedes, el que se lo saben de memoria, saben que me esquipié o me salté unas cuantas frases, porque esas las vamos a dejar para Viernes Santo y para el Domingo de Resurrección, y después las vamos a dejar para la Ascensión. Por eso hoy no vamos a estar hablando de la resurrección, pero vamos a adelantarnos y vamos a hablar del juicio final. Así que les voy a pedir que tengan su Biblia ahí abierta para que sigan conmigo o levanten su manito y algún miembro del equipo de hospitalidad le hará llegar una, si no tiene, o tenga su aparato electrónico y vaya buscando en sus Biblias en el capítulo 20, versículos del 11 al 16, porque siempre me gusta hacer esto, invitar a las personas a que tengan su propia Biblia, para que no solamente escuchen lo que yo digo, porque algunos pasajes no están en la pantalla, pero así usted puede conmigo ir viendo lo que yo estoy diciendo a la medida que vamos avanzando en la enseñanza de hoy. Así que vamos a orar y vamos a entrar en este pasaje. Padre, gracias nuevamente por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por el tiempo que pudimos tener alabándote, glorificando tu santo y bendito nombre, el nombre por el cual ahora nosotros podemos acercarnos a tu presencia. Te pido que en este momento, Señor, ya tú, Padre, estés trayendo a nuestro corazón paz, tranquilidad, que tú nos ayudes, Señor, a traer claridad a cualquier confusión que pueda haber en nuestro ser. Que tú traigas esa claridad, ese consuelo, y que hoy crezcamos en una apreciación a un poco más, aún más de la que traíamos en esta mañana, por Jesús, por la cruz, por la obra de la cruz, por la obra de salvación, de rescate que Él, Dios el Hijo, comenzó por nosotros y que ha garantizado y ha prometido que no va a descansar hasta que la termine en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Así que vamos a estar hablando acerca del juicio final y, por supuesto, este libro es una visión del apóstol Juan, y es un mensaje de consuelo para aquellos cristianos que en ese momento enfrentaban una intensa persecución.
Incluso Juan mismo, el autor del Apocalipsis, cuando Dios se lo revela a él como una visión, estaba encarcelado en la isla de Patmos. Entonces, sé que para muchos el libro del Apocalipsis es un poco misterioso, es un poco de todo a lo largo de la historia, pero usted si lo lee con cuidado se dará cuenta que es un libro de mucho consuelo y de mucho aliento para la iglesia. Así que vamos a leer en el versículo 11, pero ahí solamente les doy un breve contexto del capítulo 20. Y dice lo siguiente: luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, y que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago del fuego. Palabra de Dios. Vamos a empezar ahí, ¿verdad? Hablando de lo obvio, porque creo que en nuestra cultura eso no es un tema que nos gusta hablar, ¿verdad? El juicio final. No nos gusta hablar. Tal vez si usted está aquí por primera vez, o si nos está viendo a través de las redes sociales, créame que no estamos hablando específicamente del juicio porque usted está aquí. Es que nos toca hablar porque la Biblia lo enseña y lo estamos viendo a través del credo. Pero yo sé que esto es algo que para la mayoría de nosotros es un tema incómodo. Hablar de la ira de Dios. Hablar de el juicio de Dios. De que al final del mundo habrá un Dios con ira y con venganza que vendrá a juzgar al mundo. Creo que si hubiéramos hecho o si hacemos una entrevista así al azar a muchas personas y les preguntamos, ¿qué piensas de este tema? Yo creo que la mayoría de las personas dirían, yo prefiero pensar en Dios no como un Dios de ira que va a venir a juzgar al mundo. Al contrario, yo prefiero pensar en Dios, en un Dios de amor, un Dios que simplemente nos va a aceptar, que no es coercitivo en su aceptación y su amor. La realidad es que no nos gustan los juicios. No me gusta que la gente me mire para juzgarme, no me gusta que Dios me mire para juzgarme. Y la mayoría de nosotros, de una manera u otra, no, ¿verdad? Que no nos gusta hablar de este tema. Y mi intento en esta mañana es tratar de persuadirlos a ustedes y persuadirme a mí mismo que aunque para nosotros el juicio o juzgar sea un tema que no nos gusta, incluso muchas personas, esa es una de las razones que dan por no ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir juzgado. Pero yo le aseguro a usted que eso es una característica solamente de nuestra cultura, de nuestro tiempo. Porque los primeros cristianos, aquellos seguidores de Jesús, a cual Dios les revela el Apocalipsis, lo que acabamos de leer y vamos a seguir leyendo, aquellos primeros seguidores de Jesús que vivían bajo intensa persecución, esta palabra del juicio final, del juicio venidero, fueron palabras que ellos las utilizaron como consuelo para sus almas. Fue consuelo para ellos. Y mi meta, mi propósito en esta mañana, que a través de la palabra de Dios, nosotros, si podemos entender correctamente lo que Dios nos dice o nos está tratando de decir o comunicar a través del juicio final, eso también va a ser de consuelo para nosotros. Eso va a ser de ánimo para nosotros. Lo que quiero hacer en este tiempo es
tratar de persuadirlos, y la manera que los quiero persuadir es primero dejándonos saber o dejándonos entender y ver de que creer en un juicio final es necesario para nuestra psicología, para nosotros, para nuestra conciencia, pero también es una doctrina, es una enseñanza necesaria para nuestra sociedad. Es necesaria. Y al final quiero que veamos que si ya hubo un juicio, o sea, si ya Jesús estuvo delante de un juez, como hemos estado aprendiendo, Poncio Pilato, y yo también un día estaré delante del juez, sentado en el gran trono blanco, ¿qué tiene que ver conmigo ese juicio que ya Jesús vivió en mi lugar? Vamos a empezar con lo primero, que no creer en un juicio final es algo que no nos permite vivir de una manera consistente. Sería el primer punto. Por si usted escucha nuestra cultura, nuestra sociedad, hoy en día, hasta lo puede ver en los gimnasios, el área de no juzgar, en nuestra cultura, desde el siglo XIX, el siglo XX podríamos decir, en este país o en el mundo occidental, que eliminamos a Dios, ya no necesitamos a Dios, ya a través de la tecnología, a través del conocimiento avanzado. Incluso llegó el filósofo Nietzsche a decir que Dios ha muerto. Dios ha muerto, por lo tanto ya no tenemos que rendirle cuenta a Dios, ya cada cual puede hacer lo que quiera hacer y la capacidad está dentro de cada uno de nosotros. Pero si nosotros somos honestos y miramos nuestras propias experiencias como seres humanos, sabemos que empezamos a gatear, empezamos a caminar, empezamos a hablar, vamos de la infancia, adolescente, a adulto, nos casamos, queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos estudiantes, queremos ser buenos padres, queremos ser buenos esposos, queremos ser buenos estudiantes, queremos tener buenas carreras, queremos superarnos en nuestro trabajo. De una manera u otra nos damos cuenta que a nuestro alrededor estamos buscando, necesitamos un tipo de aceptación, de que alguien nos diga, bien hecho, hombre y mujer, has hecho bien. Eso nos da a entender de que en nuestra conciencia, la psicología nuestra, es insólito que no exista algún tipo de juicio, algo que nos diga que hacemos bien o hacemos mal. Eso lo vemos en nuestras experiencias. Y es interesante que no solamente para nuestra experiencia, pero también sociológicamente, encontré un escrito de un autor que él tiene esta misma experiencia que le acabo de compartir, y él dice lo siguiente, que si no hay Dios, si eliminamos a Dios, entonces eliminamos lo que es tener que rendirle cuentas a Dios, por lo tanto eliminamos un juicio final. Entonces dice, todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo que nos preocupa, todas las conversaciones internas psicológicas son inútiles, ¿verdad? Porque yo vivo 70, 80, 90 años quizás, no importa si fui buen esposo, no importa si fui buen estudiante, no importa si fui un buen empresario, nada de eso importa. Si Dios no existe, si no existe un juicio final, entonces yo hubiera sido un perezoso, hubiera sido bien una persona grosera, un vil. Y es interesante lo que él está diciendo, porque está hablando de un punto de vista moderno, pero creo que lo que él está tratando de decir es que necesitamos esta enseñanza del juicio final. Necesitamos esta doctrina del juicio final. Aunque no queramos aceptarlo, aunque nuestra cultura nos diga que no podemos pensar en Dios de esa manera, es parte de nuestro existir. Lo necesitamos para poder vivir. El teólogo, él es de Croacia, de apellido Miroslav Volf. Él escribe un libro, porque él también luchaba con esa idea de que existiera un Dios iracundo, que tuviera ira y que al final vendría a juzgar a las personas. Él se le hizo difícil, él solo podía pensar que Dios era un Dios de amor, que no podía ser justo, que Dios
traería juicio, ejercitaría su juicio. Y mire lo que él dice cuando sucede en su propia experiencia. Dice, mi última resistencia a la idea de la ira de Dios fue una víctima de la guerra en la antigua Yugoslavia. La región de la que vengo, según algunas estimaciones, 200,000 personas murieron y más de 3 millones fueron desplazadas. Mis aldeas, ciudades fueron destruidas, mi gente bombardeada día tras día, algunos de ellos brutalizados más allá de la imaginación, y yo no podía imaginar que Dios no estuviera enojado con eso. Dice, o piense en Ruanda, en la última década del siglo pasado, donde 800,000 personas fueron asesinadas a machetazos en 100 días. ¿Cómo reacciona Dios ante esto? Mimando a los perpetradores como un abuelo, rechazando a condenar el baño de sangre, pero afirmando en cambio la bondad básica de los perpetradores. ¿No estaba Dios furiosamente enojado con ellos? ¿Existe un juicio final o no existe un juicio final? Aunque solía quejarme de la indecencia de la idea de la ira de Dios, de un Dios vengativo, llegué a pensar que tendría que rebelarme contra un Dios que no estaba airado ante la visión del mal del mundo. Escuchen esto, pongan atención, amados. Dios no es iracundo a pesar de ser amor. Dios está airado porque Dios es un Dios de amor. Amén. Dios es un Dios que tiene que traer su juicio porque es un Dios de amor. Si fuera solamente un Dios de amor y que se hiciera el de la vista gorda a la injusticia, entonces no podría ser un Dios perfecto. Pero Dios es un Dios, o está airado porque es un Dios de amor. Como me comentaba el hermano que venía en ese transcurso de poder llegar a este país buscando una mejor vida, las cosas que se ven, las cosas que experimentan, personas que lo dejan todo atrás, personas que dejan su familia, que dejan toda su cultura y salen y se arriesgan para venir a este país, y todo lo que sucede a su alrededor, todas las injusticias. Si Dios no le importara esas cosas, no le importa esa injusticia, Dios en algún momento tiene que darle a cada cual lo que cada cual se merece. Esa es la justicia de Dios. Y cuando un ser humano, un seguidor de Jesús, como estos hermanos que están recibiendo la revelación del Apocalipsis, se les dice y se les afirma y se les recuerda, un día tu persecución, tus familiares que fueron desgollados, las mujeres que fueron violadas, los hombres que fueron atracados, algún día, cuando todos se paren delante del trono celestial, cada uno va a tener que rendirle cuenta a Dios. ¿Necesitamos o no necesitamos la enseñanza, la doctrina de un juicio final? No podemos vivir sin ella, la necesitamos. Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia? Porque estos hermanos podían amar a sus enemigos, como vamos a ver en este pasaje, y le animo que lea el Apocalipsis. Podían amar a sus enemigos y a la vez orar por aquellos que los perseguían. ¿Por qué? Porque sabían que un día vendría el Dios del universo y levantaría su espada y ejecutaría su justicia. O como el joven que me comentó que cuando fue robado, tratando de buscar su libertad, tratando de buscar una mejor vida, pero le robaron una y otra vez. ¿Qué pudo él decirle? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque sabemos que algún día todos tendremos que comparecer delante del trono del Creador del universo. Necesitamos esa enseñanza del juicio final. Pero bueno, ese es mi intento de tratar de persuadirlos a ustedes
de una manera psicológica, pero también sociológica. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, verdad? Tenemos que acercarnos a lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al juicio final. Y quiero a este pasaje compartirle dos cosas diferentes, pero cada de estas dos cosas están relacionadas con libros. Cuando Juan describe este gran trono y Dios sentado en ese trono, dice que va a llegar el momento donde no habrá lugar para esconderse, donde la tierra y el cielo van a huir de su presencia, no habrá lugar. Los muertos, los grandes, los pequeños, cada persona que ha vivido, estaremos delante del trono celestial. Cada persona tendremos que rendirle cuentas y nadie se puede escapar. Mire lo que dice ese capítulo 20, el versículo 12. Y eso sí lo pueden ver en sus pantallas. Dice, vi también los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. ¡Wow! Si hay cosas aterradoras que puede decir la palabra de Dios, esto sería una de esas cosas, ¿no creen? Porque nosotros tal vez pensamos, bueno, sí hay cosas que yo quisiera no a veces acordarme, quizás trato de bloquear en mi mente para saber que esas cosas no las hice y queda en mi subconsciente y no me acuerdo que esas cosas las hice, pero aquí lo que nos dice el pasaje es como que si estuviera una persona siempre detrás de nosotros escribiendo todo lo que hemos hecho y hemos dicho. Es aterrador saber eso. Para mí es, no sé para ustedes. Cuando yo trabajaba como terapista mental, consejero mental, ayudándole a las personas a buscar los recursos dentro de la comunidad, siempre nos decían, si lo que pasó, lo que sucedió, cuando venga una crisis, una dificultad, si no está escrito, es como que nunca hubiera sucedido. Cuando va a haber un problema y tú no te puedes defender y no tienes ningún lugar donde lo has escrito, es como que no sucedió. Y lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis es algo similar. Podemos torcer la historia, podemos decir que se nos olvidó, podemos decir que no me acuerdo, pero ahí dice que todo va a estar escrito. Todo está escrito. Lo que haga pensado, lo que haya dicho, lo que haga en secreto o en público, todo va a estar ahí, en ese libro. Nadie se puede esconder, nadie se puede escapar. Y lo interesante que vemos de este pasaje y de esta enseñanza es que yo no puedo pararme delante del trono con mi papá, ni con mi mamá, ¿verdad? No puedo venir con mi esposa, no puedo venir con mis hijos, no, cada uno vendremos, cada uno. No voy a venir porque mi mamá era cristiana, mi abuela era, no, cada uno de nosotros tendremos que comparecer delante del trono, todos individualmente. Aterrante, ¿verdad? Pero usted ya puede estar diciéndome, bueno, pero estos son muchas malas noticias, ¿verdad? Porque esto es mala noticia. Pues nadie aquí puede decir en estos momentos, wow, qué bueno, ¿verdad? Que llegó ese día, ojalá que llegue ese día para yo poder pararme y la gente pueda ver lo bueno que yo fui. Nadie podría decir eso, ninguno de nosotros, ¿verdad? Yo no lo diría. Yo no lo diría. Mire lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo. Dice, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo que está escrito en el libro. Dios no nos va a juzgar por cualquier otra cosa. Nada que yo no haya hecho, sino al contrario, nos va a juzgar a cada uno de nosotros basado en lo que nosotros hagamos hecho. Como dice Romanos capítulo 3, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso no es importante, la enseñanza de un juicio final. No se me pongan ansiosos, ya vamos a llegar a la buena noticia, pero hay que entender primero la mala noticia. Esta es la mala noticia, pero es necesaria. Es necesaria para funcionar como sociedad. Es necesaria para nosotros poder funcionar como seres humanos. Pero nadie, ninguno de nosotros se va a parar o va a decir, esto es buena noticia porque ahora la gente puede saber lo bueno que yo fui
la vida excelente que yo viví, ninguno de nosotros, pero hay algo que nos empieza a dar aquí un destello de esperanza. Pero antes de llegar ahí, déjenme mostrarles en el versículo 21, no está en la pantalla, pero ustedes sí lo pueden ver si tiene su Biblia, porque menciona algo un poco más profundo. Mire lo que dice. Versículo 6 del capítulo 21, dice, también dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora viene la parte fuerte. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago del fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte. Nadie de nosotros ahí, no quiero ni ver, no voy a abrir los ojos, ninguno de nosotros ahí diría, wow, gracias a Dios que yo no estoy en esa lista. Wow, yo nunca a nadie le he dicho estúpido, a nadie le he dicho idiota, nadie va a decir que no está en esa lista. Es más, si vemos un poco más adelante en el Nuevo Testamento, más profundo, Jesús, ¿se acuerdan en el Sermón del Monte cuando dijo, ustedes han escuchado anteriormente que se dijo, no matarás, pero yo le digo a ustedes que aquel que insulta a su hermano, se enoja con su hermana, será condenado. Anteriormente él dice, se ha dicho, no cometas adulterio. Pero yo le digo a ustedes que el que ve a un hombre o una mujer y lo codicia en su corazón, ya está cometiendo adulterio con él y con ella en su corazón. Así que nadie, ¿verdad? Ninguno nos podemos escapar. Ninguno de nosotros. Pero ya basta con la mala noticia, porque hay que ver la buena noticia, ¿verdad? Pero el juicio es necesario. Quiero que persuadirlos y establecerlo como cultura, como sociedad. Esta enseñanza es necesaria para nosotros, sociológicamente y psicológicamente. Pero ya ahí en Apocalipsis nos da una gotita de esperanza. Mire lo que dice ese mismo versículo 12. En el capítulo 20 del versículo 12 dice otra vez, se abrieron unos libros y luego otro. Ahí está la clave, ahí está la pista. Se abrieron los libros, pero luego se abrió otro libro de la vida. Pero para saber cuál es ese libro, hay que leer un poquito más atrás en el Apocalipsis. ¿Cuál es ese libro? Porque están los libros que van a estar abiertos, donde todo lo que hayamos hecho, dicho, pensado, en secreto o en público, va a estar escrito, por el cual cada uno de nosotros vamos a ser juzgados, pero dice que va a haber otro libro. ¿Para cuál es ese libro? Ahí sí lo pueden ver en su pantalla. Dice, para poder entender eso, todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Si usted lee Apocalipsis, el Apocalipsis nos da esta idea de que hay un libro, que hubo una persona que vivió y que esa persona nunca cometió pecado y que esa persona no la podemos ponerle la etiqueta de inmoral, de mentiroso, de asesino. Ese es el libro del Cordero y es solo una persona y esa persona es Jesucristo. Que Él vivió una vida perfecta y cuando su libro sea abierto, ese libro estará sin mancha, sin pecado. Ese es el libro que nos trae la esperanza, pero hay que desarrollarlo un poquito más para poder verlo. Pero es importante darles toda esa introducción.
Y ahora quiero que lo vayamos a desarrollar rapidito, pero viendo la historia que los 4 evangelios. ¿Quiénes saben cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando todos los evangelios incluyen una historia, usted tiene que ponerle mucha atención. Y es la historia de Barrabás. Todos 4 nos narran la historia de Barrabás. Así que vamos a acercarnos a él y ver por qué. ¿Por qué esto es importante? Recuerda lo que dije al comienzo. ¿Por qué el juicio que Jesús tuvo que comparecer tiene que ver con el juicio mío que vendrá en el futuro, pero que ya ha habido un juicio en la eternidad que también tiene que ver conmigo, si estoy en Jesús? Amén. Vamos a acercarnos a Él, entonces vamos a ver, porque todos nosotros vamos a vivir nuestra vida, después vamos a enfrentar al juicio, pero Jesús también enfrentó un juicio, y fue el juicio que tuvo que enfrentarse delante de Poncio Pilato. ¿Se acuerda que estuvimos viendo que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato? Y ahí lo pueden ver en su pantalla. Lucas capítulo 23. Pilato reunió a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo y les dijo: me trajiste a este hombre como uno que incitaba a la rebelión del pueblo, lo he examinado en su presencia y no he encontrado ninguna base para sus cargos contra él. Herodes tampoco porque nos los envió de vuelta. Como puedes ver, no ha hecho nada para merecer la muerte. Poncio Pilato tuvo que supervisar el juicio de Jesús, pero todos los evangelios nos dejan ver claramente, como una manera intencional, nos están dejando ver, Él es inocente, pero Él cumple una sentencia que Él no merece. Él es inocente, es el único inocente, el único ser humano que ha vivido en la faz de la tierra que es inocente, pero que muere como un criminal. Y sigue más adelante y nos dice en el versículo 16, ¿por qué? Si este hombre no ha hecho nada, no ha cometido ningún crimen, muchas acusaciones le han traído a ustedes, pero no ha hecho nada. Lo castigaré y después lo soltaré, pero ¿qué gritaba la multitud? No, crucifícale, crucifícalo. Y aumentó su grito, crucifícale y crucifícale, pero no ha hecho nada. Ahora, ¿quién es este Barrabás? ¿Quién es Barrabás, verdad? Porque si todos 4 lo mencionan, ¿quién es Barrabás? Barrabás, nos dice el pasaje, que él sí estaba en la cárcel porque él había incitado una insurrección y era un asesino. Barrabás era un asesino. Barrabás había matado personas. Barrabás había causado una revolución. ¿Por qué una revolución? Porque sabemos que cuando el Imperio Romano ocupaba otra nación, que en este caso era la nación de Israel, ellos, para mantener las paces, para ustedes que han vivido en países donde se levanta lo que es el socialismo, saben más o menos eso, ¿no? Para mantener al pueblo tranquilo, les dan cositas, le prometen cosas, era similar. ¿Qué habían hecho con Barrabás? Pues como el Imperio Romano estaba gobernando a Israel, decía, bueno, una vez al año, durante la Pascua, para tranquilizarlos, para ganarnos su favor, les vamos a dejar libre a una persona. Le vamos a dar la libertad a una persona. Y es lo que está sucediendo durante la Pascua. Que está la oportunidad de dejar libre a Jesús, pero la gente le pide a Barrabás. Mire lo que dice más adelante en el versículo 20. Pilato, queriendo soltar a Jesús, volvió a apelar a ellos, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo, le doy a Barrabás, crucifícalo, crucifícalo. Y dice que al final, no 1, 2 ni 3 veces, pero al final el que supervisaba el juicio de Jesús, dice que prevalecieron los gritos de la gente. El que nunca ha hecho nada para ser considerado culpable es crucificado, es sentenciado. Y los evangelistas, especialmente el evangelista Lucas, es como que si nos estuviera diciendo a nosotros, ustedes son culpables,
¿Por qué murió Jesús? Por tu culpa, por mi culpa. No se desconecten del juicio final, por su culpa y por mi culpa. Es más, el reformador Martín Lutero dice que cada uno de nosotros llevamos en nuestro bolsillo los clavos que traspasaron los pies y las manos de Jesús. Cada uno de nosotros. Porque cada vez que pecamos en pensamiento, en palabra y obra, afirmamos esa realidad de que Él tuvo que ser castigado en nuestro lugar. El mismo autor, Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 3, después de haber sanado a un mendigo que estaba lisiado desde nacimiento, Lucas, que es el autor también del libro de Hechos, pero Pedro predicando su sermón, su primer sermón, mire lo que él dice. Cuando Pedro vio esto, les dijo: compañeros israelitas, ¿por qué les sorprende esto? ¿Por qué nos miran fijamente como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Hechos 3, versículo 12. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Ahora dice, lo entregaste, tú y yo, lo entregaste para que lo mataran y lo repudiaste ante Pilato. Aunque que Pilato había decidido dejarlo ir, repudiaste al santo y al justo y pediste que soltaran a un asesino. Tú mataste, yo maté al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Somos testigos de esto por la fe en el nombre de Jesús. Este hombre a quien ustedes ven y conocen fue fortalecido. Es el nombre de Jesús y la fe que viene a través de él, el que lo ha sanado por completo. Como todos pueden ver, tú y yo lo crucificamos. Somos culpables. Somos culpables. Cada vez ratificamos la decisión de Pilato. Pero, ¿por qué me encanta? Y creo que ahí vamos cosiendo la conexión. ¿Por qué me encanta a mí la historia de Barrabás? Ustedes saben que el nombre de Barrabás en el arameo es el hijo del padre. Interesante, ¿verdad? En el arameo, Bar-Abás es el hijo del padre. ¿Y quién es Jesús? Es Dios el hijo del padre. Ahora, vamos a usar nuestra imaginación. Yo me imagino a Barrabás, un asesino, esperando su sentencia de muerte. Él lo merece, ¿verdad? Él lo merece. Él fue el que cometió crimen. Imagínense él pensando, sabiendo que sentado en una celda romana, pensemos, no es como una celda aquí en los Estados Unidos, quizás en otros países nuestros que las condiciones son horribles, estar preso en una cárcel. Piense en la celda que está Barrabás. ¿Qué hace? ¿Qué come? Su última noche, sabe que el próximo día va a ser crucificado. No sabemos si durmió o no durmió. ¿Qué pasa por su mente? Hay documentarios de personas que han pasado extorsión, que ha sido secuestrada, y hay cosas que se graban en su mente, luces, expresiones que se graban porque se acuerdan cuando estuvieron ahí y fueron extorsionados. La luz, sonidos de las llaves, los pies que van pisando cuando viene el extorsionador. Imagínense entonces Barrabás. Llega la noche, llega la mañana, escucha los pasos de los soldados, el tintineo de las llaves que buscan para abrir la reja donde él está en la celda. Se abre la puerta, entra la luz y que en un momento le digan a Barrabás, Barrabás, párate, estás libre. Y Barrabás, como cualquiera, ¿cómo que es libre? ¿Cómo me van a dejar libre a mí? Sí, Jesús de Nazaret va a morir en tu lugar. Jesús de Nazaret va a morir en tu lugar, Barrabás. La Biblia no lo dice, le estamos añadiendo comentarios, pero es obvio, ¿verdad? Es obvio. Jesús no fue crucificado en una esquina debajo de una aldea donde nadie lo podía ver, ¿verdad? Es obvio. El pasaje no nos dice, pero se le puede añadir el comentario.
Es pública la muerte. Si Barrabás en algún momento caminando por las ciudades de Jerusalén, a la distancia, wow, yo tenía que haber muerto y Él está muriendo por mí. Yo estoy vivo porque Él está muriendo en mi lugar. ¿Por qué los evangelistas ponen la historia de Barrabás en todos los evangelios? Porque usted y yo somos como Barrabás. Usted y yo somos como Barrabás. Piense por un momento estar sentados delante de ese trono celestial, ¿verdad? Vamos a usar nuestra imaginación porque la Biblia lo dice por todos lados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba lo que corresponde por las cosas que ha hecho, mientras estaba en el cuerpo, sean buenas o sean malas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, Él sacará a luz lo que está oculto en la oscuridad y expondrá los motivos del corazón. Es difícil imaginarse, pero vamos a usar nuestra imaginación, que todos estemos delante del trono celestial, por lo menos yo, no sé ustedes. Y se empieza a abrir el libro, empiezan a decir todo lo que yo he pensado, he dicho, en secreto, en público, y que te digan, John, levántate, estás libre, acuérdate que Jesús murió por ti. Acuérdate que el Cordero murió por ti. ¿Cómo nos vamos a sentir? Barrabás caminó por las calles de Jerusalén, pero nosotros caminaremos por las calles del Nuevo Jerusalén y recordaremos que yo estoy vivo porque Él murió en mi lugar. Que el juicio que yo tenía que comparecer, Él lo compadeció por mí, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo te vas a sentir? Ninguno de nosotros se va a poder parar basado en nuestro propio libro. Cuando pensemos todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todo lo que es secreto, que nadie queremos que sepa, y nos diga, recuérdate que tú estás aquí porque Él murió en tu lugar. Y usted tal vez diga, bueno, vamos a ver otra vez el capítulo 21, versículo 8, porque dice, por eso los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos, quizás erróneamente nosotros pensamos, bueno, entonces los que son contrarios, ¿verdad? Todo lo contrario, esos son los que van a estar ahí, los que son valientes, creyentes, rectos, pacificadores. No, dice, no, esos no son los que van a estar ahí. Mire lo que dice el versículo 6 un poco más abajo. Los que van a estar en el libro de la vida, mire lo que dice, ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién va a estar en el libro del Cordero? ¿Quién va a estar en el libro de la vida? Al que tenga sed, al que anhela, al que desea, el que tenga sed, el que quiera beber, al que está sediento. Hay muchas personas, amados, hoy en día que dicen, escuchan hablar del juicio final y dicen, no, yo no quiero pensar en eso, quiero pensar en un Dios amoroso nada más, Dios no es para mí, Dios lo tengo en mi corazón, yo creo en Dios a mi manera, voy a seguir bloqueando. Esas personas no tienen sed, no tienen hambre, no tienen sed. La mejor palabra que Jesús pudo haber dicho en el Sermón del Monte es, bendecidos, bienaventurados son todos aquellos que tienen sed y hambre de justicia, y ellos serán saciados. Si solamente consideramos, pensamos por un momento y miramos hacia la cruz, tenemos sed, tenemos hambre. Es los únicos que van a poder estar en el libro de la vida. ¿Qué tal si esta mañana Dios está haciendo este llamado? Nos está haciendo este llamado, que ya terminemos esa idea para aquellos que estamos en Cristo. Juan la desarrolla
en el capítulo 4, y ahí sí terminamos, vamos terminando, ya con esto lo prometo, ya es lo último. Cuando Jesús se presenta fatigado, con sed, en Sicar, en Samaria, y se encuentra con una mujer samaritana. Es bien el mismo tema, ¿verdad? Porque el profeta Jeremías dice, estas dos cosas han hecho mi pueblo. Dice que han construido pozos y están tratando de tomar agua en cisternas rotas. Y la mujer se le presenta a Jesús y le dice, dame de esa agua, Jesús, que tú estás hablando. Le dice, mujer, si yo te doy de esta agua, de este pozo, sí, tal vez mañana tú no tengas que regresar y puedas evitar el calor, el tener que presentarte delante de las demás personas porque es vergonzoso, porque las demás personas saben que tú no estás viviendo con tu marido, sino que es el quinto y vas por el sexto. Y Jesús le dice, pero si yo te doy de esta agua, ya no vas a tener que buscar la sed, saciar la sed que tiene tu alma, el hambre que tiene tu alma, ya no la vas a tener que buscar en hombres, pero vas a ser saciada completamente de agua viva, de un manantial de vida. Y quizás para algunos la pregunta en esa mañana es, mi sed, ¿estoy sediento por Cristo? ¿Estoy sediento por otras cosas que en este momento pasajeramente están llenando esa sed? Y el llamado que Él nos hace hoy en esta mañana, al entender y al creer que el juicio, la enseñanza es necesaria, psicológica, sociológicamente, pero fundamentalmente saber de que si estoy en Cristo, el juicio mío en Cristo ya pasó desde la eternidad. La recompensa es lo que me espera a mí y a ti si estás en Cristo. Pero ¿qué te impide hoy tomar esa decisión si todavía no lo estás? ¿Te vas a presentar delante del trono celestial tú, basado en tu currículum, basado en tus obras? El pasaje está claro. Al fuego, al lago de fuego y azufre. Pero a los que son sedientos, a los que están sedientos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, esos estarán en el libro de la vida. Padre amado, gracias por esta enseñanza, Señor, que es tan importante, especialmente para el tiempo en que estamos viviendo. Señor, como dice este autor, el pensar de que no creemos en un juicio, de que no va a haber un juicio final, es una actitud, una postura un poco ignorante. Es personas que quizás no han vivido los sufrimientos que viven aquellos que han sufrido por las mismas guerras, por la misma corrupción de los gobiernos, de que lo pierden todo, que sus esposas son violadas, sus hijas son violadas. Señor, es necesario porque lo único que los mantiene, los ayuda a no buscar la venganza en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias manos. A nosotros buscar la justicia es saber que algún día habrá un juicio donde todos nos tenemos que presentar delante del Cordero que fue inmolado por nosotros, que murió en nuestro lugar, que ahora estamos vivos nosotros porque Él murió, porque Él sí fue el único inocente, pero fue castigado como un criminal. Y porque Él murió, resucitó, y ahora nosotros podemos llamarte Padre. Es la única manera, es la única razón por la cual nosotros podemos estar en el libro de la vida. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, mi Dios, que tú redargullas nuestros corazones, que si en estos momentos esa sea nuestra dificultad, que estamos buscando llenar nuestra vida de agua a través de una cisterna vacía que no llena y no llena y no llena, que hoy sea el momento que tú nos ayudes a huir de esas falsas glorias, de esas falsas cisternas, pero al contrario que podamos venir a la única fuente de vida, que es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a terminar con esta alabanza.
con tu palabra.